Se juntan esas dos preguntas, espacio y ensayo. Son dos preguntas para mí distintas, una es el espacio y otra es el ensayo. Y se da la casualidad o el privilegio que he ensayado siempre en el mismo lugar. Entonces, ese espacio ha hecho en parte los modos de los ensayos, en el sentido que es un espacio que es mi casa y tiene entonces una connotación desde privilegiada a que no se llena de una atención en cuanto a tan precisa en cuanto a la duración. En ese espacio entonces se puede dilatar y habitar de modos muy distintos. Entonces, ese espacio para mí hace que los ensayos tengan esa cualidad tan particular de una intimidad, y eso hace que entonces el ensayo en sí sea un espacio y un tiempo donde se conjugan muchas prácticas. No solamente está cargado de la atención hacia la producción de una obra, sino que se ensaya. Y de esa manera se empieza a gestar algo bastante, yo diría, como en segundo plano, que después decantaría tal vez en un cuerpo de obra o un mundo particular hacia una obra. En ese espacio o en esa actividad que compartimos, obviamente que se intercalan las vidas, ¿no? Los deseos, los magnetismos. Entonces todo eso empieza a tensionar en parte al proceso de los ensayos. Yo ensayaría eternamente sin producir una obra, por ejemplo. Me parece muy interesante, aunque considero que la atención hacia una producción altera algo, lo encierra, lo tensiona, pero para mí son procesos que no terminan nunca. En baile de campo fue directamente, hacía bastante poquito que me había mudado a la casa, entonces fue entrar cosas que había en la casa. Objetos, desde maderas que habíamos sacado de los zócalos, mesas, y en ese momento trabajaba con intérpretes que entrenaban conmigo. Entonces era seguir esas prácticas del entrenamiento atravesados por esos elementos y empezamos directamente a jugar con esos elementos. No había una idea ni siquiera de un título de obra o de un modo a seguir. Sí, yo sabía que lo que más me interesaba explorar y que me parece que me he mantenido bastante constante en eso es todo es hecho por un cuerpo común, cercano, ¿sí? Que se vuelve tal vez extraño por ciertas coordenadas de tensión, pero entonces no buscábamos formas enrarecidas de subir o bajar de la mesa, sino subíamos y bajábamos de la mesa, ¿sí? Entonces siempre estuve como más cerca de la acción desde un punto de vista que del movimiento en esos comienzos.
¿no? Me interesaba como coordenada de encuentro entre nosotros, el, la coordenada de la acción, ¿sí? En lo que entendemos por accionar. Después de empezar a trabajar en esa manipulación de objetos, empecé a ver la cantidad de planos que se armaban en el ensayo. Y a partir de eso empezó a tensionar ese punto de vista espacial, el material. Y a partir de eso entonces apareció la intención de la obra, digamos, que lo que tensiona a la obra es el punto de vista, la superposición de escenas, el trabajo también por la forma que tiene la sala, que es en L, entonces el fuera de campo, y eso marcó la organización del material. Es un trabajo que realmente quiero muchísimo, porque tiene un armado absolutamente artesanal. Cuando lo hicimos en casa, en el estudio, hasta las luces eran artesanales. Queríamos entonces que se proyectara no sé, una cortina que flameara y lo hacíamos con un tubo, un camisón. Entonces tiene todo como un lugar muy entrañable de artesanía. Entonces de ahí paso a Todo lo verde, que esa sí la interpreto yo, y Todo lo verde tiene un punto más específico en cuanto a una cierta fisicalidad que empiezo a buscar. Y que me parece que también es un poco el juego de estar adentro y afuera. Empiezo a ponerme más estricta, desde un punto de vista bastante estricta en cuanto a una vivencia del movimiento totalmente acabado y a la vez inacabado. Hay algo que sucede, pero hay una ausencia en cuanto a la vivencia de eso. No por ser un robot, absolutamente, pero es como un entrar y salir de la situación. La obra tiene una composición ya no tanto de planos, de primer plano, segundo plano, fuera de campo, sino que trabaja más bien con el fragmento y el desorden de las situaciones. Entonces hay algo en esa composición donde el famoso corte, ¿sí? Corríamos y estábamos absolutamente en otra situación sin mostrar lo que pasa en el sentido de la agitación, ¿no? Todo ese tipo de juego que me empieza a interesar mucho en cómo ficcionar y crear fisicalidades. A eso se le suma esa fisicalidad, un estado mental, ¿sí? Muy acorde a eso. En cuanto a la acción y dejar como libre el pensamiento de la persona. O sea, empiezo como a dividir a este cuerpo del intérprete en varias capas. Como que necesito tener un porcentaje afuera. Necesito en parte estar yéndome, ocupándome como de otras cosas o restarle importancia.
Estaba obsesionada al trabajar para crear esa fisicalidad de pasado mañana, en tratar dentro de lo que nosotros determinábamos que era un arco de acción, ¿sí? De entre ese principio de un impulso al final absolutamente programado de un impulso, no cuando termina el impulso, que eso sería la parte del entrenamiento, ¿sí? Tratar de quebrar ese arco, quebrar el impulso dentro del propio arco, ¿sí? Para demorar la velocidad o como para cambiar la dirección de ese impulso. No es lineal, tiene todas estas cuestiones de empieza a sugerir algo y de pronto cambia, ¿sí? También ahí sigo con mi inspiración en el cine. Hay escenas que se muestran en plano y después contraplano, escenas que se interrumpen y van a continuar mucho después. Yo por lo general dejo un margen libre, como que yo le digo como de respiración. Hay algo que tiene que respirar, pero acoto mucho las coordenadas en esa partitura para que se vaya ajustando o que el propio intérprete sea casi su propio director. Pero para que sea su propio director, tengo que restringir las opciones. Nunca entro desde una partitura. Se van armando las partituras, por ejemplo, comunes a los que tienen que desarrollar el trabajo, y después las partituras individuales. Hay todo un trabajo de traducción, ¿no? A través de... Hay una puesta en común, obviamente, que es para vos rojo y para mí rojo, ¿sí? Pero después me parece importante que cada uno arme su propia traducción o cómo es que se habla, qué narrativa interna va teniendo para que nos encontremos en lo que tenemos que realizar. Hasta el momento no es inspiración para mí lo personal de la persona como lo personal como material para. Sí, es inspiración para mí lo personal, cómo lee eso que tiene que hacer y lo que elabora, pero no lo autobiográfico. Me gusta siempre mucho más lo que se pueda llegar a crear como un acto de imaginación y fantasía, algo que no existe, que hablar de algo preexistente con tanta referencia. Lo importante es que en este momento se demore, no que vos cambies tu pulso interno. Para vos será y para el otro será, pero la reunión es que acá hay una demora, acá se suspende. No, yo acá necesito que sea más rápido. Soy bastante desapegada desde un punto de vista, o necesito desapegarme de las cosas como para poder entrar casi, te diría, como si fuera una operación, a operar sobre eso.
Me gusta la manipulación, me gusta lo que no existe, no lo que existe. No soy explosiva, soy implosiva. Me gusta que se quede y que carcoma hacia adentro y que nos encontremos entonces con todas esas capas de desde me duele, me aburro, me encanta, me excita, y todo eso no tiene nada que ver con lo que uno tiene que hacer, ¿no? Como esas capas de reacción que muchas veces interfieren demasiado en un proceso compositivo. Hay una composición de estado, hay una composición de pensamiento mental, de entrar y sintonizar en lo que tenés que hacer. No esperar el momento. No, ¿cómo se produce eso ahora? Y hay una composición clara sobre el estado. Después, motrizmente, las obras empiezan a ser desde un punto de vista más simples, pero interpretativamente más complejas, más duras de sostener, duras en el sentido de tediosas, anti todo. Entonces, sí, claro, llega un momento que el intérprete decide, quiero gritar, quiero saltar, pero bueno, pero la obra se queda quieta. Entonces, cierro bastante para ver qué surge, qué emerge de ahí. En Pasado Mañana llegó un momento que dije, esto no es una obra, o sea, esto no es escénico. Y yo fascinada cómo se corría milímetro, menos de un milímetro un poro. Fue muy extremo desde un punto de vista de ir a cuestionar profundamente las reacciones y teníamos como metáfora reconectar o recodificar ¿sí? Nuestro sistema reactivo, o sea, las reacciones, los modos de responder, el imaginario, la asociación, la obra, después la puesta, tenía que ver con una puesta de laboratorio donde estábamos viendo a esos cuerpos y se planteaba la pregunta, o ni siquiera la pregunta, partía de la premisa el poco espacio que ocupa un cuerpo y la cantidad de lo complejo que es. Y lo que a mí me pasa con el video o con el tipo de entonces trabajo sobre la imagen, sobre todo en esos primeros trabajos que terminan siendo instalaciones, es que siguiendo mi tendencia bien obsesiva, me gusta mucho lo que se repite, lo que se queda. En esa instancia que como juego bien de niño, quiero volverlo a ver si cambia. Y lo digo así muy sinceramente, hay algo que me fascina del lupeo, que es eso, seguro que cambia. Y de nuevo, se empieza entonces a separar el audio, o sea, los mismos recursos. Entonces se instalan varios fragmentos, pero con un audio, esa es la instalación de Virginia, con un audio en cada eran televisores y pantallas, 4 o 5 televisores distribuidos de una manera específica, no tirados por ahí. Pero esas imágenes y esos audios, el audio era más largo que la imagen, entonces se va corriendo, se va armando permanentemente como un corrimiento entre los elementos que están en realidad fijos. Entonces, simplemente el hecho de que convivan y que duren hacen que sigan creando algo. Entonces, es como una composición infinita porque no termina nunca, pero en sí es fijo. ¿Sí? Del televisor A salen esas voces, del televisor B, C, los grillos.
Bueno, cada uno tiene una duración. Entonces, al durar, al lupearse, se van combinando y vas viendo la composición tanto de las imágenes con otra composición sonora. Primero era proyectar y hermosura, y yo necesitar de nuevo desenamorarme porque nada, es lindo. ¿Sí? No puedo ver nada más porque es lindo, me encanta. Cuando yo digo me encanta, no estoy pudiendo trabajar. ¿Sí? Me encanta, estoy encantada. ¿Sí? Entonces necesito ese desapego, ese enfriarse o distanciarme, desenamorarme, en parte para poder operar en eso. Bestia inicia con una idea de hacer una obra de danza para radio. Entonces empecé casi a jugar con esto, voy a hacer una obra para radio. Después apareció la idea, la imagen de alguien sentado de espalda. Esa imagen me baja muy claro y no había manera que yo pudiera ver por dónde guiar el movimiento. Tampoco veía a alguien que hablara. Y de a poco fue bajando este juego de un avatar, de alguien de un simulador de movimiento. Era esta persona con todas esas imágenes que se producían en su cabeza, que no podía asir, que no podía sacarlas, y ahí aparece ese espacio como alas de murciélago, donde todo se funde y se confunde, y solamente existe por fogonazos y se apaga. Y ahí surge entonces de cómo armar este campo visual o esta partitura o guión de las visuales, y tomamos también como metáfora de construir la imagen, o sea, cómo hacemos ahora para partir la imagen, ya no la imagen fragmentada, sino lo que arma una imagen, la materialidad que arma una imagen. Ese fue el entramado con Bestia. Hay posiciones que se repiten muchísimo, como por ejemplo las espaldas. Pero la espalda en el sentido de hay algo que necesito ocultar. Me parece también que estoy entendiendo de mí que me gusta dar pequeños indicios con los trabajos. Como que el trabajo en sí es algo para que uno entre a hacer algo o a ver algo, no que el trabajo te va a mostrar, sí, como que permite ver algo. El trabajo me gusta que el espectador entre al trabajo, no que el trabajo salga. Aunque durante mucho tiempo no me preocupé por el espectador. Hay algo sí muy cerrado que es como si hiciera la obra para mí. Y de tanta concentración empieza a pedir que salga. Algo que quiero ver, algo que quiero... Y me gusta ver algo inconcluso, me gusta ver algo que no termino de ver, me gusta... Entonces, eso también me parece que voy provocando, sea espacialmente o temporalmente, por una duración demasiado extensa o por una proximidad que se te vuelve incómoda de percibir. Eso que decía en todo lo verde. Iba para allá, pero bueno, fue para allá. Como girar la cosa o... eso sí es, para mí es común en
en casi todos los trabajos, ¿no? Empiezan con algo, si yo entrara al espacio de ensayo, también, volviendo al comienzo, y es un espacio lleno de aire, o sea, no hay nada, o es invisible, o es evanescente, o está lleno de risas, ¿sí? Y se va empezando como a entretejer algo. Y hay muchos factores que vienen a hacer que esto se vuelva a mover. Cambio de intérpretes, reposición de una obra. No hace mucho repuse Chiva, el primer trabajo, y fue muy difícil porque era yo la intérprete, era pasar algo muy personal, era muy simple de pasar, el material, las partituras. Entonces, de nuevo, apareció la deconstrucción en el espacio, o una nueva construcción en el espacio, una nueva lógica en relación al estar en la escena, cómo tomar la escena. Es interesante pensar eso en las obras como organismos vivos, o sea, es como, bueno, acá no. Acá esto ya no tiene esa vida, no se puede pasar exactamente igual. Reconozco que hay algo que se irá a ver y a mover. Los trabajos son, más allá de los involucrados, algo vivo.